y los desarrolladores que nos han ayudado bastante para lograr obtener esta aplicación. Nuestra aplicación se llama Kirki Rutas y es una aplicación que recoge todas las rutas del sistema de transporte urbano en nuestra ciudad. Hablamos de los trufis, los minibuses rojo, celeste, verde, hablamos de las líneas de los microbuses y es una aplicación gratuita, de seguro les va a servir a los habitantes de nuestra ciudad, a los visitantes también. Y ahora voy a pasar a explicarla, a mostrar cómo funciona la aplicación, si me permiten. La aplicación ya está publicada en el Apple Store, está también publicada en el Google Play. Ustedes pueden encontrarla con el nombre de Kirki Rutas y yo ya la tengo instalada en el celular. Les explico un poquitito acerca del menú principal que tenemos. Como les decía, hemos podido recolectar cerca de 100 rutas. Ustedes van a poder ver aquí por colores las rutas celestes, los micros, los minibuses, los colores verdes, celestes, todas las líneas que tenemos ya almacenadas son cerca de 100, las líneas rojas también que las tenemos ahí, y yo voy a agarrar una aleatoriamente, ¿no? Por ejemplo, el Mini 109 dice que va de barrio Villa Fátima a Hitos. Hago un clic ahí y lo que va a hacer la aplicación es mostrarme por dónde circula la ruta que yo he escogido. Podemos hacer ese trabajo con cualquiera de las rutas. Hemos estado testeando, verificando y nos ha funcionado muy bien. Otra de las cualidades, y tal vez la más importante, es que esta aplicación nos permite hacer planificaciones de tráfico, es decir, de dónde yo voy a ir, de destino y de origen. En la primera opción que dice planificación de rutas, me permite ingresar dos datos. ¿Dónde estoy yo? Me dice seleccione el origen. Yo le puedo decir que me ubique donde estoy en este momento. Mi GPS se activa, si yo lo permito obviamente, me dice usted está en este lugar, yo le digo ¿dónde quiero ir? Voy a buscar un destino, puedo ingresar terminal de buses, por ejemplo. Podemos ubicar la anterior terminal de buses, nos va a decir cómo llegar a esta terminal de buses. Puedo buscar la nueva terminal de buses también. Y esto me va a permitir llegar al lugar donde yo estoy pensando ir, utilizando el servicio de transporte urbano. En la parte de abajo ustedes van a poder observar que nos muestra una variedad de opciones para que yo pueda llegar al lugar de destino. Tengo la línea roja, perdón, la línea verde, el número 8, tengo la número 4, la número 3, la número 117, la número 113. Voy a escoger en este momento la línea 3 para ver cómo funciona la aplicación, ¿no? Yo escojo la línea 3, me acerco y la aplicación me dice que desde donde yo estoy, debo acercarme a la calle Sucre para tomar la línea. La línea de transporte me va a llevar hasta mi destino. En el mejor de los casos, si no, me va a decir que yo estoy cerca del destino, como en este caso, me dice que me va a llevar hasta la circunvalación y el ingreso de la nueva terminal, y desde ahí yo debo caminar unos metros para poder acceder a la nueva terminal. Hemos trabajado les comentaba, con alrededor de 100 líneas de transporte de ida y vuelta en este momento. Todavía esta es la primera versión. Como ustedes saben, todas las aplicaciones se van alimentando con información. Nosotros tenemos información ya de gran parte de los lugares estratégicos o puntos donde visita la gente, los denominamos POIs, pero nos falta trabajar en eso. De aquí en adelante seguramente va a ser un desafío para nosotros continuar con este trabajo, pero seguramente va a ser para beneficio de la comunidad. Un par de detalles más que es importante mencionar: la aplicación está en 3 idiomas, en español, en inglés para nuestros visitantes. Se va a ir cambiando los menús que ustedes ven, Select Origin o Select Destination, y nos va a permitir interactuar con el turista que puede manejar el idioma inglés, y la aplicación también está en alemán, en el idioma alemán. Les comentaba que Trophy Association es una ONG que tiene su base en Alemania, entonces ellos han aprovechado también
para poder aportar con el idioma local que tienen y poder trabajar de esta forma en una aplicación que sea lo más flexible y lo más abierta y amplia para todo turista o para todo habitante en las ciudades que ellos trabajan. Tenemos una opción más que nos va a permitir jugar un poquitito con los colores de la aplicación. Eso ya es un tema de gusto. Seguramente hoy en día los jóvenes buscan personalizar sus aplicaciones y buscarlo de la mejor manera. Tenemos un último detallito que es muy importante. Yo puedo ubicar lugares específicos. Por ejemplo, yo he ubicado un lugar que se llama casa, y cuando yo hago mi planificación de ruta, cuando yo selecciono un origen, le digo desde mi casa hasta dónde. Voy a hacer una prueba, voy a escribir Plaza 10 de Febrero y ya me va mostrando Plaza 10 de Febrero y me va a permitir saber desde la casa donde yo he definido mi casa hasta la plaza principal cómo llegar. La aplicación es muy intuitiva, no me voy a tomar todo el tiempo, mil disculpas para poder explicar, porque estoy seguro que ustedes la van a descargar, les va a servir como dice nuestro lema, y vamos a poder seguramente desarrollar esta aplicación y otras de aquí en adelante para beneficio de nuestra comunidad. Un último detalle, tenemos la información acerca de la aplicación, cómo se ha construido, en base a qué información, quiénes lo han trabajado, y pues seguramente ustedes van a poder verificar toda esta información. Esperemos que esto sea para utilidad de nuestra ciudad, de toda nuestra ciudadanía. La aplicación es gratuita, está para teléfonos con sistema Android, para teléfonos con sistema iOS, y de seguro que vamos a tener buenos resultados. Nosotros confiamos en eso, es un trabajo que se ha desarrollado con mucho cariño para nuestro municipio. El gobierno municipal nos ha abierto las puertas para poder trabajar y pensamos también que esta es la base para poder trabajar en otros temas de transporte urbano en nuestra ciudad. Sabemos que hay muchas necesidades y esperemos que este sea un aporte para poder avanzar, para poder mejorar cada día en la movilidad urbana dentro de nuestro municipio. Muchísimas gracias. Perdón, la pregunta es, de esta aplicación, ¿tienen conocimiento los conductores de que deben respetar esta ruta? Porque ¿de qué sirve tener una linda aplicación y los transportistas del sector urbano hagan lo que les dé la gana? Tienen toda la razón, es una preocupación que la compartimos, seguramente nosotros como usuarios del sistema de transporte hemos recogido las rutas reales, ¿no? Seguramente hay que hacer modificaciones, seguramente hay que reglamentar. Lamentablemente eso no nos compete, pero esta va a ser la base para poder trabajar. ¿Pero tienen conocimiento de esto? Es lo que le pregunto. Claro, porque ellos son los que circulan todos los días y nosotros hemos recogido esas rutas. Ellos conocen por dónde van, ¿no? Entonces, ese es nuestro aporte. Ahora, de poder trabajar mucho más adelante en el reordenamiento vehicular y demás, o de tráfico, de seguro que va a ser una tarea. Les pedimos que ustedes nos colaboren en eso, seguramente en coordinación con Tráfico y Vialidad o a quien le compete. Pero esta ruta solamente es exclusivamente para estos días de carnaval. No, esta ruta oficial. Esta ruta es la oficial que se trabaja todos los días. Pero entonces no nos sirve esto, porque en carnavales se ha modificado todo. Tienen toda la razón. Lo que estamos haciendo, estamos poniendo en la aplicación una advertencia de que las rutas se modifican. Los días de carnaval son 2 días aquí. Seguramente por 2 días no vamos a tener el tráfico con estas rutas por el centro. Pero posteriormente, los 364 días del año restantes, de seguro que va a ser muy útil. Vamos a tomar en cuenta la observación, la recomendación también, y vamos a trabajar para que nuestra aplicación pueda, en siguientes actividades donde se cierren algunas vías, poder hacer las modificaciones del caso. Existen algunos minibuses que tienen la variación de color del número. ¿Se ha tomado eso en cuenta? Correcto. Hemos tomado ese detalle. Por ejemplo, aquí tenemos en las líneas de minibús. Por ejemplo, el 7 verde y el 7 naranja. Sí, tenemos aquí, los hemos hecho como los minibuses en nuestra ciudad se distinguen más por el color del minibús. El detalle ya del letrero lo hemos puesto aquí. Por ejemplo, el minibús 7 viene del aeropuerto al plan 500. La otra línea va del casco a Chiripugio, del plan 500 al aeropuerto y su retorno, ¿no? Entonces, hemos tomado en cuenta la observación que nos dicen. Sucede también con algunas líneas, por ejemplo, el Mini 2 celeste, que tiene una banderita, que tiene un corazón.
que son detalles propios de cada línea, pero también vamos a tomar en cuenta las sugerencias que hubiera y de aquí en adelante pues lo que pueda aportar para mejorar esta aplicación que es gratuita y es para el servicio público, pues nosotros con todo gusto, y seguro que Trophy Association también nos va a colaborar para mejorar esta aplicación. ¿Ese QR ya se puede utilizar? Sí, esta aplicación ya está disponible en Play Store, en Google Play también, desde el 14 de este mes. Si hubiera que actualizar ahora, yo les paso el link también, un link más rápido tal vez para que puedan acceder y lo podamos difundir de la mejor manera y podamos tener este tipo de réplicas, ¿no? Este tipo de consultas, ¿para qué? Con el objetivo de mejorar el tráfico en nuestra ciudad y que pues todos tengamos un día agradable cuando salgamos de la casa y tomemos el sistema de transporte público. Respecto al tema de las rutas, ¿hasta dónde somos capaces como técnicos para poder hacer las modificaciones en estos días o de repente en estas horas, considerando la observación del colega periodista? Las rutas son de un punto a otro punto y por estos 2 días va a haber variantes, ¿cierto? Correcto. En algún caso, nosotros como ciudadanos conocemos que si queremos ir de norte a sur, tenemos que hacer un transbordo, si se quiere decir. Entonces mi ruta va a ser hasta cierto lugar, hago el transbordo, tengo que continuar hasta la zona sur, ¿cierto? Entonces la pregunta en concreto es hasta qué punto tenemos esa capacidad técnica de hacer estas modificaciones para la gente que viene del interior, porque muchos no conocen este detalle de hermenéutica, ¿no es cierto? Correcto. ¿Podemos hacer algunas modificaciones en algunas rutas? ¿Es posible? Sí, hubiera que hacerlo en coordinación siempre con las autoridades que manejan el tema de tráfico en el municipio. ¿Por qué? Porque el actualizar información en una aplicación es una aplicación abierta, se trabaja en todo el mundo, entonces a Google Play, a Play Store le toma un tiempo para poder actualizar este tipo de información. Si es que nosotros lo hacemos con el tiempo necesario, pues de seguro lo vamos a hacer. Vamos a tomar en cuenta estas recomendaciones que nos están haciendo llegar y pienso que va a ser útil. Un detalle que yo olvidaba es que esta aplicación también me permite hacer la combinación de líneas. En algunos casos, como en este, nos muestra la línea ploma, que es un tramo a caminar, la línea verde en el minibús 6 y el otro tramo a caminar. En algunos casos, cuando hay que hacer un transbordo a otra línea, también la aplicación nos permite conocer ese detalle.